¿Sabías que la Biblia menciona a una raza de gigantes poderosos llamados Nefilim? Aunque aparecen en un breve pasaje del Génesis, su historia ha inspirado mitos, teorías conspirativas e incluso exploraciones arqueológicas. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Gigantes físicos, híbridos entre ángeles y humanos, o solo un símbolo de algo más profundo? Quédate conmigo y descubramos juntos el misterio de los Nefilim. Si este tema te apasiona, quédate con nosotros, suscríbete y comparte este vídeo con otros buscadores de la verdad. La palabra Nefilim aparece en Génesis 6, 4 y, dependiendo de la traducción, se interpreta como gigantes o los caídos. Según la Biblia, vivieron en una época cuando los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres como esposas, dando lugar a una descendencia extraordinaria. Sin embargo, esta breve mención plantea más preguntas que respuestas. ¿Eran ángeles caídos, como sugieren algunos textos antiguos? ¿Eran simplemente líderes humanos con gran poder, como indican otras interpretaciones? ¿O quizá, eran un símbolo de la corrupción y decadencia moral de una civilización antes del diluvio universal? Hoy nos sumergiremos en este fascinante relato para descubrir cómo los Nefilim han dejado su marca en textos bíblicos, apócrifos y en las mitologías de diversas culturas. Exploraremos cada pista, desde el Génesis hasta las teorías modernas, para intentar resolver este enigma que ha intrigado a la humanidad por siglos. El contexto del Génesis. Introducir brevemente el estado del mundo según la Biblia antes del diluvio. La tierra estaba llena de violencia y corrupción. Génesis 6, 11-13. Esto resalta que la historia de los Nefilim ocurre en un periodo de caos. Enfatizar que el Génesis no da demasiados detalles, dejando espacio para especulaciones que surgen en textos apócrifos como el libro de Enoc. Conexión con otras culturas. Mencionar que términos como gigantes no son exclusivos de la Biblia. Civilizaciones como los griegos y los nórdicos también hablaban de razas de gigantes con poderes extraordinarios. Te dejo una pregunta a ti. ¿Es posible que los Nefilim sean un eco universal de un mito más antiguo compartido por la humanidad? El relato de los Nefilim plantea preguntas intrigantes. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Eran ángeles, líderes humanos o seres celestiales? ¿Y qué implica que estas uniones fueran tan problemáticas como para provocar el diluvio universal? Además, el término Nefilim se traduce como gigantes en muchas versiones, pero podemos tomarlo literalmente. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Primera interpretación: los ángeles caídos, vigilantes. Explicar que en tradiciones judías como el libro de Enoc, los hijos de Dios se refieren a los vigilantes, un grupo de ángeles que desobedecieron a Dios al descender a la tierra. Segunda interpretación: los líderes humanos poderosos. Algunos teólogos creen que los hijos de Dios eran hombres de linajes nobles que abusaron de su poder. Tercera interpretación: los hijos de Set. Una teoría menos común propone que eran descendientes de Set, el hijo de Adán, que se casaron con mujeres de la línea de Caín, mezclándose con un linaje corrupto. Gigantes. Literal o simbólico. Hablar sobre cómo el término Nefilim se traduce como caídos en hebreo, pero en la Septuaginta griega se traduce como gigantes. Esto ha generado confusión entre lo literal y lo simbólico. Reflexionar: si eran gigantes literales, ¿qué implicaciones tiene esto sobre el mundo antiguo? Si son simbólicos, ¿qué representan exactamente? Conexión con el diluvio universal. ¿Por qué estas uniones eran tan problemáticas? Hablar sobre cómo los Nefilim trajeron violencia y caos a la humanidad. Enfatizar que el diluvio no solo fue un castigo para los humanos, sino también una forma de erradicar a los Nefilim. Los Nefilim en la Biblia. El Génesis es solo el inicio. En el libro de Números, los espías enviados a Canaán informaron haber visto descendientes de los Nefilim. Esto plantea una pregunta: ¿cómo sobrevivieron los Nefilim al diluvio? ¿O estamos hablando de una raza completamente distinta? Analizar Números 1 y 33. Allí vimos a los Nefilim, los descendientes de Anak, y nos sentíamos como langostas frente a ellos. Explicar cómo esta mención conecta a los Nefilim con los anaceos, un grupo de personas de gran estatura en Canaán. Explorar la teoría de que algunos Nefilim sobrevivieron al diluvio o que el término Nefilim se usó de forma genérica para describir a cualquier persona de gran tamaño o fuerza. El libro de Enoc, ¿una visión apócrifa? El libro de Enoc, un texto considerado apócrifo, describe a los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y enseñaron conocimientos prohibidos. Sus hijos, los Nefilim,
se volvieron violentos y trajeron caos, lo que llevó a Dios a enviar el diluvio. Como los vigilantes hicieron un pacto para descender juntos, liderados por Semyaza, su líder. Los conocimientos prohibidos que enseñaron. Metalurgia, enseñaron cómo fabricar armas, lo que incrementó la violencia. Astrología, revelaron los secretos del cielo y los ciclos celestes. Cosméticos y plantas, mostraron cómo usar plantas con fines mágicos y enseñaron a las mujeres sobre belleza artificial. Explicar cómo estas enseñanzas corrompieron a la humanidad, llevando al caos social y espiritual. Evidencia arqueológica y mitológica. Más allá de los textos, hay relatos de gigantes en culturas antiguas de todo el mundo. Algunos han señalado hallazgos arqueológicos, como esqueletos gigantes, pero muchos son controvertidos. Mitos universales. Los titanes de la mitología griega, seres de tamaño colosal que desafiaron a los dioses olímpicos. Los gigantes nórdicos, Jotuns, que vivían en Jotunheim y eran rivales de los dioses Aesir. Los gigantes de América, relatos de pueblos nativos americanos sobre razas de gigantes. Supuestos descubrimientos arqueológicos. Fotografías y relatos de esqueletos gigantes encontrados en el siglo XIX en América del Norte. Críticas. La mayoría de estos hallazgos han sido desacreditados como fraudes o malinterpretaciones. Reflexión final. Podría ser que estas historias sean parte de un mito universal compartido, o hay algo más detrás de estos relatos. El momento clave de los Nefilim en el relato bíblico es su conexión con el diluvio universal. Según la Biblia, Dios vio que la humanidad se había corrompido, en parte debido a los Nefilim y los vigilantes. Esta destrucción masiva fue el castigo definitivo para purificar la tierra. Comparar la narrativa bíblica del diluvio con otras historias similares, como el mito de Gilgamesh. Relatar cómo los Nefilim, a pesar de su fuerza y tamaño, no pudieron escapar del juicio divino. Reflexión sobre lo que esta historia simboliza. ¿Es una advertencia sobre la arrogancia humana o sobre los límites entre lo divino y lo terrenal? Conclusión. Los Nefilim representan uno de los grandes misterios de la Biblia. ¿Fueron gigantes reales, una metáfora de la corrupción o algo más? Su historia conecta con temas profundos de moralidad, justicia divina y la relación entre lo divino y lo terrenal. Ahora la pregunta es tuya. ¿Qué crees que eran los Nefilim? Déjalo en los comentarios.